Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB para España y Latinoamérica y director de la Escuela de Inversión Método Trading. Y en este vídeo quiero hablaros de los tres temas que realmente están controlando el movimiento de casi todos los activos financieros del mercado. Por un lado, vemos cómo ha habido un optimismo brutal por parte de los inversores, descontando muy buenos escenarios en términos del potencial acuerdo en el Brexit, el acuerdo en la guerra comercial y la bajada de tasas por parte de la Reserva Federal. Si nos vamos a la prensa, nos vamos a encontrar con este tipo de titulares. Presidente de la Comisión Europea Juncker y Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, llegan a un acuerdo para el Brexit. El mercado trabaja ya con la idea de está hecho, pero lo cierto es que falta que la DUP en Irlanda acepte los términos para poder ser aprobado en el Parlamento británico. Sabéis que van a intentar sacarlo adelante este sábado. En el caso de que Boris Johnson se encuentre que la DUP la tiene en contra, tal y como están diciendo que no pueden hacer ahora mismo firmar ese acuerdo, habrá que ver si no volvemos a vivir un episodio parecido a lo que sufría Theresa May, de que llegaba a un acuerdo con Bruselas y que cuando luego llegaba a su país no era capaz de conseguir la aprobación en el Parlamento. Es un riesgo que está ahí, parece que los inversores lo dan como un riesgo muy pequeño o mínimo. Yo creo que ese riesgo no hay que menospreciarlo y evidentemente sería un gran jarro de agua fría si finalmente no se consigue la aprobación, porque no queda mucho tiempo ya antes de la fecha límite de finales de este mes. Por otro lado, Trump anuncia un acuerdo parcial con China para frenar la guerra comercial. Todos sabemos que las negociaciones que están ahora mismo en marcha apuntan hacia un resultado muy positivo, pero nadie espera que se firme dicho acuerdo antes del 16-17 de noviembre en Chile. Queda una eternidad. En un mes, las veces que Donald Trump cambia de opinión son muchas, con lo cual habrá que estar atentos. Y por otro lado, vemos también noticias sobre que el mercado se dispara las expectativas de que la Fed va a volver a rebajar las tasas de interés a finales de este mes en 0,25%. ¿Cuáles son las realidades, en mi opinión? Hasta que no tengamos aprobado en el Parlamento británico el acuerdo, el preacuerdo que se ha alcanzado entre Boris Johnson y Juncker, los riesgos siguen estando ahí. Parece como que el mercado ha puesto en precio ya el mejor escenario posible, con lo cual mucho cuidado con la votación de este sábado. Por otro lado, la guerra comercial. Todos sabemos que las perspectivas son buenas, pero también lo han sido antes y luego han desembocado en nuevos aranceles. ¿Cuáles son las cosas que preocupan? Pues que aunque el clima es positivo, pues hemos visto cómo Estados Unidos ha decidido bloquear a ciertas empresas tecnológicas chinas el acceso al mercado estadounidense, cómo ha empezado a prohibir e invertir en muchos vehículos de tipo fondos en activos financieros en China, o cómo está ahora moviendo una aprobación de proyecto de ley a favor de la democracia en Hong Kong, metiéndose directamente en el gran conflicto que tiene China abierto con los manifestantes de Hong Kong. Esto lo que demuestra es que hay muchas aristas, muchas tensiones todavía reinantes y cualquiera de ellas podría hacer saltar este buen acercamiento entre ambas potencias por los aires y volver otra vez al punto de partida. Con lo cual habrá que estar también muy pendiente. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado mientras tanto? El mercado se ha planteado básicamente el escenario mejor posible. En mi opinión, tenemos la libra recuperando terreno con claridad respecto a, aquí tenéis Libra Index, es decir, la libra contra las principales divisas del mundo. Después de atacar una zona de mínimos de 2016, hemos visto pues, un muy buen comportamiento y probablemente si este fin de semana se ratifica por parte del Parlamento ese acuerdo, la libra seguirá ganando terreno probablemente para alcanzar esta cota de techos en torno a 133,5, 133,70. Si por el contrario lo que nos encontramos es que se vuelve a echar atrás en el Parlamento ese posible acuerdo, antes de que veamos si hay alguna solución, no me extrañaría nada que la libra vuelva a atacar la cota de mínimos en torno a 1,20 y si lo pierde, si pierde este suelo, probablemente extensiones hacia niveles de 115, 116. Por el lado de la bolsa, el DAX ha tenido una semana y media espectacular, con subidas por debajo de desde niveles por debajo de los 12.000 puntos hasta estos niveles de 12.670. Como podéis observar, atacando una gran zona de resistencia. Lo que sería clave, en mi opinión, es que se libere este techo con suficiente claridad. ¿Por qué? Porque si hay mínimas perforaciones y luego caídas por debajo, vamos a tener el riesgo de que se formen fuertes divergencias diarias en RSI estocástico en una zona de techos importante, con lo cual habría que estar muy atentos a ese riesgo.
Evidentemente, si si la situación del Brexit mejora y se firma el acuerdo, no sería nada raro que el DAX siga prosperando al alza en espera de que se cumpla la expectativa del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Y el siguiente punto donde deberíamos estar observando sería la cota de los 13.100, 13.200 puntos. Si hay un jarro de agua fría este fin de semana, no me extrañaría nada que el DAX vuelva a protagonizar caídas importantes a la baja, perdiendo buena parte de lo que ha subido hasta ahora. Por el lado del DAX en términos semanales se pone de manifiesto la importancia del techo. Además, vemos el riesgo de divergencias bajistas. El potencial alcista, como digo, sería para volver a acercarnos a los máximos de 2017-2018 y probablemente desde ahí veríamos las primeras correcciones importantes. El escenario negativo es que el DAX no consiga liberar este techo hacia arriba y vuelva a rotar hacia abajo, que podría tener como objetivo la directriz ascendente que une los mínimos crecientes desde los mínimos de finales del año 2018. Por el lado del Eurostoxx, si miramos otro índice europeo, el Eurostoxx 50, el que compone las 50 compañías de mayor capitalización de la zona euro, vemos que también se encuentra en una zona de resistencia muy importante que no se supera desde principios de 2018 y que, aunque deja cierto margen de ganancia adicional, realmente la situación aquí se va a complicar mucho y es probable que en un primer intento no veamos una ruptura, sino un rechazo. Si nos vamos a un gráfico de largo plazo, y en este caso he usado el Eurostoxx 600, el índice de 600 compañías en Europa de mayor capitalización, es un índice muy global, sería el equivalente a un S&P 500, lo que nos vamos a encontrar es que también estamos en una zona de resistencia fuerte y en el mejor de los casos da la sensación de que podríamos romper ese techo tal y como lo estábamos viendo antes en el DAX o en el Eurostoxx 50 y eso lo que generaría es un movimiento adicional importante alcista, pero para atacar la cota que no rompemos desde hace 2 décadas. No hemos superado los niveles de los años 99 y 2000, 2006, 2007, 2014, 2017, 2018. Este es el gran techo de la bolsa europea. Cuesta mucho plantear rupturas de esos máximos teniendo en cuenta la desaceleración económica que hay en Europa y la cantidad de tensiones geopolíticas actualmente. Pero bueno, mi percepción sería que rompiendo ese techo en rojo podríamos tener todavía unos meses positivos, pero da la sensación de que llegados a este punto lo más probable es que volvamos a ver un rechazo y caídas importantes. El otro escenario sería que ni siquiera consigamos romper esta cota de resistencia y entonces tengamos una nueva rotación dentro de este gran rango lateral que se ha ido formando a lo largo de 2019. Si nos vamos al S&P 500, a la bolsa estadounidense, descubrimos que cotiza muy cerca de máximos históricos, pero hemos visto múltiples superaciones de máximos históricos desde principios de 2018, superamos este techo aquí y eso no fue motivo para entrar en una gran tendencia al alza, sino que luego vino una corrección violenta. Más adelante volvimos a ese techo, se produjo una corrección. Cuando batimos esos máximos hubo una pequeña extensión, pero no dio pie a un movimiento tendencial, sino que tras ese movimiento hubo una nueva corrección. Por tanto, a priori, cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máximos alineados que han funcionado también durante casi 2 años, creo que este es el escenario más positivo que se me ocurre en este instante. Es decir, posibles proyecciones hacia la cota de los 3.010, 3.050 puntos, donde nos encontraríamos otra vez con la gran zona de resistencia. Como veis, cabe la posibilidad de que se rompan directrices en RSI, pero si la perforación es momentánea y luego hay caídas, tal vez lo que tengamos son triples divergencias bajistas en el último tramo de subida. Aún así, estaríamos hablando de rechazos de estos techos para caídas posteriores, no estamos hablando de un cambio de tendencia. La cota 2832, en mi opinión, representa el punto clave a medio plazo. Si miro eso en esta gráfica, daos cuenta que esta cota de aquí sería perder este nivel, implicaría que hemos empezado a rotar hacia abajo generando máximos y mínimos decrecientes. Por tanto, nuestro colchón de seguridad es muy amplio antes de poder empezar a hablar de un escenario realmente negativo en la bolsa estadounidense. Simplemente estamos hablando de que aparentemente el potencial de subida es muy limitado. Si me voy a un gráfico mensual del S&P 500, las cosas ya no pintan tan bien. Evidentemente se puede arreglar si el mercado rompe esa directriz, que es la que une todos los máximos crecientes y sube con fuerza, se van a invalidar las divergencias que se están produciendo tanto a nivel de estocástico como a nivel de RSI mensual. Con lo cual, todo es subsanable, pero hoy por hoy lo que tengo son máximos crecientes desde hace año y medio con máximos decrecientes en los distintos indicadores y ruptura de directrices, lo cual denota
bastante riesgo potencial de caídas que evidentemente deberían de estar auspiciadas porque alguno de los eventos que estamos cotizando como muy positivos, en este caso el Brexit y la guerra comercial, nos diesen alguna señal adversa, alguna señal no esperada que hiciese que los inversores quieran salirse de los activos de riesgo y volver a meterse en activos defensivos. Por el lado de la Reserva Federal, llevamos asistiendo durante el último año a un cambio de sesgo drástico por parte de la Fed. En septiembre del año pasado, hace escasamente un año, teníamos una previsión de Powell de subir las tasas de interés tanto en 2019 como en 2020 y reducir paulatinamente el balance de compras de bonos soberanos e hipotecarios, dejándolos amortizar, y la realidad a día de hoy es que han bajado los tipos en 2 ocasiones y han vuelto a empezar a ampliar el balance de la Fed a través de compras de deudas de corto plazo como son las letras del Tesoro. ¿Cuál es la realidad vista a nivel gráfico? Los tipos de interés, como digo, ya han bajado en 2 ocasiones, situándose en la cota de 1,75-2%, y el mercado asigna una probabilidad altísima, por encima del 85%, a que los tipos o las tasas bajarán de nuevo hacia la cota de 1,50-1,75, es decir, un recorte más a la baja tan pronto como a finales de este mes. Mientras tanto, la Reserva Federal se ha embarcado en un incremento del balance que lo va a mantener a un ritmo de 60 billones de compras de letras del Tesoro de aquí hasta el segundo trimestre del año que viene, del año 2020, lo cual va a hacer que este balance vaya creciendo de forma paulatina y rápida. Powell dice que esto no es QE, que lo podrá llamar como quiera, está comprando deuda, está inyectando liquidez. Lo cierto es que la Fed ha pasado de un entorno de retirada de estímulo a través de subidas de tipos y reducción del balance a de repente bajar tipos e incrementar el balance. Y todo esto lo está haciendo con una realidad económica sorprendente. La tasa de desempleo está al 3,5%, es el mínimo de los últimos 50 años, mejor no se puede estar. La expansión económica ya ha durado 123 meses, es la más larga de la historia estadounidense. La creación de empleo muestra 108 meses consecutivos de creación de empleo, que es la más larga de la historia. La inflación subyacente, la que no computa alimentos y energía, se sitúa en la última lectura en 2,4, el punto más alto de los últimos 11 años, aunque la Fed niega que existan presiones de inflación. Y el crecimiento económico todavía sigue a unos niveles bastante estables del 2%. Es decir, con la mejor situación de empleo posible, con una expansión económica que dura más de lo que ha durado nunca, con un nivel de creación de empleo muy bueno, con unos datos de inflación realmente preocupantes desde el lado de la inflación subyacente y con tasas de crecimiento bastante decentes, la Fed está volviendo a estimular la economía. Es algo paradójico, es algo que no hemos visto antes y personalmente llego a la conclusión de que, por la razón que sea, se han empeñado en mantener este ciclo alargado tanto como sea posible. Como digo siempre, ponerle puertas al campo es imposible. Las recesiones son cíclicas, llegan cada X tiempo. Cuando me empeño mucho en que no llegue, lo único que hago es retrasar el evento que es inexorable, es imposible evitar. Pero mientras lo retraso, genero burbujas inmobiliarias, genero burbujas en el mercado de crédito, genero burbujas en el mercado de renta variable. ¿Qué quiere eso decir? Que por ganar unos meses o ganar un año más y alargar esta situación a costa de estímulos rampantes y endeudamiento cada vez mayor, probablemente cuando luego venga el cambio de ciclo, el impacto a la baja va a ser mucho más severo de lo que sería si hubiesen dejado que simplemente la economía, una vez está agotada o cansada, hubiese entrado en un proceso de ralentización, tal vez en una recesión, pero no con tantas burbujas creadas, el impacto a la baja habría sido manejable y entonces podrían haber implementado políticas expansivas cuando realmente la economía lo demandaba, era necesario, para volver a entrar en un nuevo ciclo expansivo al cabo de un año o 2 años. Así es como se ha hecho siempre, ya no se hace así, los bancos centrales están obsesionados con evitar el problema en lugar de contratar el problema cuando ya ha ocurrido. Y eso nos está llevando a una alocación errónea
de nuestro patrimonio, la búsqueda de rentabilidad a cualquier riesgo, cosa que es una aberración también, es decir, los bancos centrales están prácticamente obligando a los inversores a comprar bolsa porque no hay otro activo que dé rentabilidad positiva, teniendo en cuenta que sus programas de QE y sus bajadas de tipos al 0%, algunos bancos centrales incluso en tasas negativas, han hecho que ni tener el dinero en la cuenta corriente ni tener el dinero invertido en bonos sea rentable. Por tanto, por defecto casi nos obligan a invertir en bolsa en máximos históricos y con una situación de burbuja en términos de valoración y en términos de deuda, un proceso de endeudamiento masivo a nivel gobiernos, a nivel empresas y en muchas áreas del mundo a nivel de particulares. Como veis, situación muy complicada, habéis visto dónde estamos en los gráficos, puede quedar algo de recorrido al alza, puede ser que quede mucho recorrido al alza y consigan generar una última burbuja explosiva hacia arriba a base de este tipo de estímulos. Personalmente no lo creo, pero siempre es posible y hay que tener la cabeza abierta a esos escenarios, pero ya veis dónde están el Eurostoxx 600, el Eurostoxx 50, dónde se encuentra el S&P 500, a qué distancia estamos de zonas de resistencia muy importantes y todo el mercado aparentemente volcado en una única oportunidad, que es que salgan bien las cosas, que el Brexit salga adelante, que la guerra comercial se encuentre en las fases finales y se llegue a un acuerdo. Mi mensaje es: cuidado, no vaya a ser que todo lo que pinta tan bien de repente se tuerza y descubramos que estamos en zonas de techos muy relevantes desde una perspectiva de corto plazo, pero también de largo plazo. Gracias a todos por vuestra atención y vuestra confianza. Suerte con vuestras inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.